Bien. Entonces aquí en repositorios vamos a entrar a proyecto Grupo B, que igual está dentro del repositorio de GitHub para los que quieran entrar a mirar y mirar lo que se está haciendo. Y vamos a volver a recordar un poco otra vez, porque habíamos suspendido como 2 semanas esta parte del dashboard. Pero recordemos que en la parte del dashboard habíamos creado una interfase que se llama usuarios. Y en esta interfaz de usuarios, básicamente, habíamos creado una lista que sea tipo usuarios, ¿sí? Esta solamente creamos una interfase, ¿sí? Porque es una estructura como tal que tenemos en este tipo de datos. Si yo quisiera, también podría crear una clase. Pero básicamente la diferencia entre interfase y clase es que en este caso yo solamente le voy a dar un formato o una estructura a un tipo de dato y en este caso sería a una lista, ¿sí? Que va a tener un formato estructurado. Si fuera una clase es porque además de tener un formato va a tener un conjunto de comportamientos que en este caso serían métodos asociados a esa clase, ¿sí? Ahí tendría sentido el uso de una clase. Entonces, en este caso, yo no estoy haciendo métodos para el caso de usuarios. ¿Cuándo sería un método? Para la aplicación de servicios web. Que, por ejemplo, yo creo una estructura de un dato y ya quiero ir a crear un usuario. Entonces, ¿dónde lo voy a crear? Lo voy a crear en el backend. O quiero consultar un usuario. Entonces, ahí puedo hacer uso de una clase. Bien, entonces de nuevo retomando acá, volvemos a recordar la parte del, voy a ir acá, y acá tenemos el dashboard. Entonces con el dashboard básicamente estábamos manipulando los diferentes componentes y las diferentes acciones, ¿sí? Que cuando le dábamos aquí va a ver el logo y en la parte donde dice buscador, que básicamente esto es otro componente, aquí vamos a hacer lo que es el buscador. Entonces, primero, la idea es que nosotros podamos darle aquí en perfil de usuario, ¿sí? En perfil de usuario actualmente creo que teníamos una dirección. Voy de nuevo acá a app routing para volver a recordar. Y teníamos el user profile. Entonces teníamos acá el user profile. Y en el user profile, creo que lo estábamos haciendo básicamente era con un ID. Entonces voy a ir acá. User profile. Sí. User profile vimos que estábamos pasando como parámetro a un ID. Y básicamente lo que nos estaba cargando, ¿sí? Era unos datos, porque la idea era que pudiera cargar los datos para poder editar el tipo de dato en estos campos, ¿sí? Y estos campos básicamente estábamos haciendo uso, voy a ir al user profile, al componente que está aquí, para volver a recordar lo que habíamos quedado. Y en el user profile estábamos haciendo uso de unas etiquetas y estas etiquetas corresponderían a Material Design, ¿sí? Entonces aquí vemos estas etiquetas que básicamente cada una de estas etiquetas tienen un formato. Si ustedes ven acá, tiene un icono y este icono está asociado a esta etiqueta que se llama Mat icono. O sea que si yo quiero lo puedo eliminar, ¿sí? Si lo quiero, o lo puedo colocar dentro del input. Entonces, esto, digamos, es para estilo, ¿sí? Y ahí básicamente estábamos haciendo que listara los datos. Entonces, aquí en lista de usuarios, vamos a mirar si en lista de usuarios alcanzamos a hacer este módulo. Aquí tenemos lista de usuarios y ya teníamos la lista. No sé si lo habíamos, sí, también ya lo habíamos referenciado. Entonces voy a colocarle aquí lista usuarios. Entonces aquí en lista de usuarios ya habíamos generado lo que era todos los usuarios que estábamos cargando a través de la interfase y teníamos una interfase que se llamaba usuarios. La teníamos aquí en el directorio y en este directorio en que se llama usuarios,
¿sí? Tenemos una estructura de datos que básicamente era el ID, el nombre, los apellidos, país, ciudad y fecha de nacimiento. Entonces, básicamente, esto es muy similar, que ya no cargaríamos el JSON a través de este archivo, sino que lo cargaríamos a través de un archivo PHP, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a agilizar voy a crear aquí un directorio que se llame backend, ¿sí? Acá mismo. Recuerden. Y en el directorio que se llama backend, entonces lo que hacíamos para recordar con los otros ejercicios que habíamos visto, lo que hacíamos en el directorio backend, vamos a hacerlo con un archivo PHP o puede hacerse con un Node.js, ¿sí? Entonces en este formato vamos a crear lo que es el directorio backend. Voy a eliminarlo de acá porque esto no es un directorio. Y voy a colocarlo en toda la raíz del proyecto. Voy a colocar backend. Voy a colocarlo en la raíz. Vamos, bueno. No me la quiere hacer. Voy a colocarlo, entonces voy a ir a crearlo acá. Proyecto. Y acá está, sí, acá está. Y acá, vamos a ver, aquí está. Bueno, en este directorio que se llama backend, entonces vamos a crear un archivo que se llama index.php o podemos llamarlo que se llame usuarios.php. Entonces, en este usuario que se llame .php, lo que hacíamos era en formato PHP, ¿sí? Las etiquetas, y lo que hacíamos era crear el archivo JSON. Entonces, ¿cómo creamos el archivo JSON? ¿Cuál archivo JSON? De esta estructura. ID, nombre, apellido, ciudad, fecha de nacimiento. Entonces, voy a crear una variable y que esta variable se llame usuarios. Si es de tipo array, ¿sí? Entonces debe tener esta estructura que es de un array. ¿Y qué más debía tener? ¿Recuerdan ustedes cómo crear un array de objetos en PHP? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie recuerda? Este es un array y si yo coloco otro array de objetos, ¿sí? Es como si yo tuviera un array dentro de otro array, ¿sí? Y aquí, ¿qué vendría? Vendría cada uno de los campos. ¿Y cómo se declararía este array? ¿De esta manera o cómo lo declararía? ID, el valor, igual a 1, coma, ¿sí? Voy nombrando cada campo. Y aquí vendría, entonces vamos a mirar que lo que tenemos usuario, nombre, apellidos y país. Entonces, nombre. Tenemos apellidos. Este es un nombre, qué sé yo, Lucas. Este es apellidos, qué sé yo, Pérez. Luego vendría país. Entonces, digámosles Chile. Luego vendría otro campo que sería ciudad. Valparaíso. Y aquí tendríamos lo que es fecha de nacimiento. Entonces, fecha, nacimiento. Y en este caso, entonces lo que haríamos es colocar una fecha. Vamos a colocar día, mes, año. Día, mes, cualquiera. Año. Estoy colocando cualquiera. Entonces, aquí tenemos un dato y esto es un objeto, ¿sí? El siguiente objeto volvería a ser la repetición de esto, ¿sí? Y aquí ya tendría lo que es un arreglo de objetos, ¿sí? El siguiente paso, ¿cuál era en PHP? Es decir, tengo un arreglo de objetos y este arreglo de objetos, no sé si recuerdan, había que pasarlo a JSON.
entonces uno podía declarar otra función y al declarar esta función, entonces aquí ya diríamos para pasarlo a JSON. Entonces le puedo decir JSON encode, que es una función en PHP, y aquí le decimos que lo convierta en una estructura de JSON. Y aquí lo que hacemos es imprimirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar si esto funciona, ¿sí? Entonces, tenemos dos alternativas que también estábamos viendo. ¿Cómo podemos hacer leer el JSON? Una era si yo tendría cómo tendría mi infraestructura en mi equipo. Una era si yo tenía en mi equipo instalado como servidor, que en este caso era ya Apache, Postgres o MySQL y PHP. Otra es instalar la herramienta XAMPP, ¿sí? Al instalar la herramienta XAMPP, vamos a ver, en este caso, yo lo tengo aquí habilitado y voy a correr la herramienta XAMPP, ¿sí? Entonces, en la herramienta XAMPP, que yo la tengo acá, la herramienta XAMPP se ve diferente para cada sistema operativo, no tiene como la misma interfase de visualización. Entonces, él básicamente, XAMPP como tal, vamos a mirar y hay dos programas o dos servicios que deben correr para que funcione. En este caso es la base de datos, que aún no la vamos a trabajar sino mañana. Y está Apache, que ya habíamos dicho que es Apache Server, que es el que hace que corra un servicio web. Entonces, esto es lo que hace que localhost, ¿sí?, tenga una dirección. Ahora, ese PHP para que corra, yo puedo hacer, si tengo XAMPP, entonces lo que puedo hacer es mirar cuál es mi directorio. Normalmente el directorio, vamos aquí le decimos Open Application Folder, ¿sí? Y es un directorio que por default tiene XAMPP que instala y es el htdocs. Entonces, si yo quisiera, yo puedo crear un directorio que se llame backend, ¿sí? Ya no estaría dentro del mismo archivo de Angular. Y aquí voy a copiar este PHP que yo tengo y que he creado. Vamos a ver que tengo varios de hecho. Este PHP que yo tengo aquí lo voy a copiar en este backend, ¿sí? Que es muy diferente a este directorio que está mi proyecto de Angular y yo creé un directorio que se llame backend, ¿sí? Porque yo estoy utilizando en este caso XAMPP para correr PHP y XAMPP tiene por default un directorio donde se corren esos archivos PHP. Entonces, en este caso, yo solamente le digo backend, ¿sí? Y ahí ya veo lo que es usuario. Entonces, cuando veo que es usuarios, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo ya la estructura del archivo JSON en PHP, ¿sí? Que es esta que vemos acá. Recuerden que para que es un PHP, ahora vamos a ver que hay unas cabeceras que deben colocarse, ¿sí? Dentro de esas cabeceras, ¿sí? En PHP, voy a abrirlo, ya no es este, el que tengo en este directorio, porque lo he cambiado de ruta y estoy usando el XAMPP. Si estuviera usando la otra arquitectura, donde yo instalé mi equipo como servidor, entonces ahí sí podría llamarlo directamente desde este directorio, ¿sí? Porque se acuerdan que yo cambié un archivo que es el http-conf de Apache. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es simplemente voy a ir acá en htdocs, no del proyecto, el backend del proyecto no, sino de Apache. Voy a abrirlo acá. Y voy al htdocs. Y en el htdocs voy al directorio que se llama backend. Y lo que vamos a hacer, voy a editarlo. Voy a arrastrarlo directamente desde acá y lo voy a tirar acá. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tengo. Entonces, hay otra cosa que me falta más, porque para poder llamar este archivo PHP en Angular, debo hacer llamado o debo crear un servicio web. Entonces, o debo crear un tipo que se llame service, ¿sí? Entonces, en este caso, yo no tengo service. Vamos a hacer dos cosas. Voy a suspender el servidor y voy a crear un servicio. Entonces, para crear un servicio en Angular,
Ya habíamos dicho que era ng, siempre generate, ¿sí? Generate, aquí vendría si es component, para crear un componente. Y en este caso vendría generate lo que es service, ¿sí? Y vamos a crearlo en unos directorios que se llama servicios o service, ¿sí? En plural. Y vamos a crear el primer servicio, que es el de servicio usuario. Entonces vamos a crearlo. Y él ahorita, entonces él crea lo que es aquí en la parte, voy a ir a CRC, en la parte app, crea un directorio que se llama service y acá está servicio usuario. Entonces, este tipo de servicio lo que me va a permitir es conectarme con el backend que está en PHP. No me importa si el backend está en PHP o Node.js, siempre es un tipo service. Entonces, como es un tipo service, ¿qué necesitaríamos para este tipo service? Recuerdan que había que habilitar en app module, ¿sí? El módulo de servicio de HTTP, porque la manera de conectarse a través del backend es a través del protocolo HTTP, ¿sí? HTTP dijimos que es un protocolo y está en la capa más alta, en la capa de aplicación. Entonces, en este caso, vamos a decirle import y vamos a decirle aquí from, vamos a decirle @angular y vamos a decirle common y vamos a decirle HTTP. Y vamos a importar el módulo HTTP Client Module, ¿sí? Entonces vamos a importarlo. No vamos a colocarla acá porque esta parte son declaraciones de componentes que se crean en Angular. Entonces debe colocarse en la parte donde dice imports, porque vamos a importar el componente, o el módulo, perdón, HTTP Client Module. Entonces, en este caso, y siempre, aquí se importan los módulos, es decir, que debe tener la palabra clave módulo. Si ustedes ven, tienen los módulos, la palabra clave al final, módulo, 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 ¿sí? Entonces, HTTP Client Module. Entonces, ya le importamos y vamos a ir, ahora sí, al servicio que creamos y vamos a importar aquí. Entonces, @angular, de nuevo, vamos a hacer uso de la clase HTTP Client. Entonces, vamos a decirle HTTP, pero ya no vamos a hacer uso del HTTP Client Module, sino de HTTP Client, que es una clase. Y esa es la que permite realizar o utilizar los métodos GET y POST para conectarse al backend, ya sea un Node.js, un archivo Node.js, o ya sea un PHP. Entonces, en este caso, vamos al constructor a inicializar esta clase. Entonces, vamos a decirle aquí servicio, private servicio, HTTP client. Bien. Y vamos a decirle nuestro servicio en donde se encuentra, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a decirle que la URL, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la URL donde está el backend? No es necesario llamar todo el archivo, sino la URL. Entonces, siempre debe venir http:// En este caso, si vemos, está en localhost, ¿sí? Cuando cargamos aquí localhost, vemos que por default carga lo que es XAMPP y en el directorio, ¿sí? Backend es donde está, digamos, todo el archivo o los archivos para consultar lo que es usuario. Entonces, en este caso, vamos a decirle que el nombre del servidor, la URL del servidor es localhost y vamos a crear una función que sea consultar datos. Entonces, hagamos este rápido porque esto ya lo habíamos visto. Entonces, en consultar datos, simplemente le vamos a decir this.servicio y vamos a utilizar el método get, que es obtener datos en PHP, ¿sí? Y vamos a decirle acá primero la ruta. Es decir, que aquí vamos primero a concatenar. Entonces, vamos a decirle this.url
y estaría, vamos a decirle slash en el directorio backend, slash se llama usuarios.php, ¿sí? Que básicamente es esta ruta que tenemos aquí, usuarios.php. Entonces aquí ya lo tenemos, ¿sí? En esta parte que ya tenemos aquí, entonces recordemos que aquí usamos un patrón de diseño que es un observable, ¿sí? Para hacer uso de un observable, el observable básicamente su función o lo que hace de este observable, en este caso, vamos a hacer uso es para que él esté atento a cada uno, es decir, una solicitud que se hace HTTP, entonces básicamente va a estar atento a que eso se usa de manera síncrona. Entonces en este caso voy a decirle aquí que voy a hacer uso de este patrón de diseño. Para hacer uso de este patrón de diseño, recordemos de este observable, hay que usar uso de este módulo que se llama RxJS, ¿sí? En Angular. Y aquí simplemente decimos que vamos a utilizar un observable. Aquí solamente le vamos a decir que vamos a trabajar una función que sea tipo observable, ¿sí? Y le vamos a decir de esta manera. De esta manera le vamos a decir que va a ser tipo observable. ¿Cómo debemos colocarla? Aquí debemos decirle que va a retornar porque le estamos diciendo que es una función tipo observable. Cuando ya le estamos definiendo un tipo, básicamente tenemos que colocar un return. Y no me importa el tipo que va a retornar. Entonces, por eso le coloqué que sea n. O sea, no me importa si es un arreglo. Entonces, por eso le coloqué n. En este caso, ¿qué hacemos? ¿Dónde la vamos a llamar? Entonces, para llamarla, que es la que nos interesa, vamos a llamarla donde nosotros tenemos nuestro proyecto que es en lista usuario. Entonces, voy a ir a lista usuarios, que es un componente, y que tenemos acá, ¿sí? Donde nosotros estábamos leyendo directamente lista usuarios, estábamos leyendo lo que era la interfase usuario. En este caso ya no lo vamos a leer. Entonces lo que voy a hacer aquí es llamar al servicio. Vamos a importar el servicio. Entonces aquí voy a llamar al servicio. Me devuelvo o no, me bajo dos, como hay varios directorios, entonces lo que estoy haciendo es bajando cada vez con 2 puntos de nivel y voy al directorio que se llama service. Ahí voy y llamo lo que es a servicio usuario y llamo a todo, digamos la clase servicio usuario service. Y aquí básicamente lo que voy a hacer es que cuando se cargue este componente de listar usuarios, va a ser el llamado a, vamos a llamar a service usuario service, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo acá y voy a decir que esto se llama servicio usuario servicio y solamente voy a decirle acá en esta parte privado voy a decirle this.servicio, this.consultar datos. Entonces aquí voy a hacer el llamado, como es un observable, a la función subscribe, ¿sí? Y voy a decir que básicamente me imprima en consola todos los datos que él va a capturar al hacer el llamado a este servicio en PHP. Entonces aquí hace el llamado. Entonces, antes de correr esto, ¿qué voy a hacer? Antes de hacer el correr con NG Server, para de una vez adelantar, vamos a crear otro nuevo. Ya vimos lo que son servicios, vimos lo que son componentes, lo que son interfaces y vamos a crear algo que se llama lo que son las tuberías, que es para armar un buscador. Entonces, en este caso, vamos a decirle lo mismo, ng generate, ¿sí? Voy a ampliar el tamaño de la letra.
Y en vez de la palabra Service Component Interface vendría PIPE. ¿Sí? Se llamaría PIPE, ¿sí? Que básicamente corresponde a tuberías. Entonces aquí vamos a decirle que vamos a crear tuberías y lo mismo podemos llevar un orden. Podemos crear un directorio que se llame tuberías PIPE y darle el nombre a esta tubería. Entonces vamos a decirle que esta se va a llamar buscar. Esta tubería básicamente, si ustedes ven, crea dos archivos. De igual manera que cuando se crea el service, crea el PS y este es spec test, que este es para pruebas. Y lo que hace es simplemente actualizar el módulo o el módulo central, ¿sí? De todo Angular, que es donde están todos los módulos, los componentes que se importan. Entonces aquí vemos en el directorio pipes, vemos este archivo de tuberías. Entonces vamos a primero a probar que esto esté funcionando porque hay que hacer modificaciones en el archivo en PHP. Entonces voy a correr esto, voy a decirle ng server. Y esto me va a cambiar de dirección, ¿sí? Porque estamos reemplazando, vamos a reemplazar esto por esta estructura que estamos leyendo ya desde un PHP. Entonces esperemos, aquí me está diciendo que si va a correr desde otro puerto, le va a asignar otro puerto, le vamos a decir que sí. Y de una, mientras va cargando, vamos a la página de php.net. Estoy haciendo tal cual los pasos para que puedan también basarse. Entonces recordemos que en PHP había una función que se llamaba header, ¿sí? Que utilizamos. Y dentro de esas funciones header hay varios tipos de header. Uno era para saber o darle un tipo de contenido al archivo que estoy mostrando. Entonces habría que decirle en PHP que el tipo de contenido que estoy mostrando es un archivo JSON. Entonces solamente coloco header y voy acá y en la parte de arriba le coloco header y en vez de PDF lo reemplazo por un JSON. ¿Sí? Eso es lo único que voy a hacer. Y falta otro header que ahorita vamos a verlo. Y ese header básicamente son los permisos que lo vimos cuando vimos Node.js. Que básicamente es, usted va a permitir de que acceda o digamos desde dónde está accediendo un IP que en este caso sería el cliente para poder leer al backend. Entonces aquí está corriendo, este es el localhost, voy a ir a esta parte de acá y vamos a correr, este es el proyecto. Entonces voy a visualizar aquí en herramientas del desarrollador en lista usuarios. Aquí creo que no lo tengo imprimiendo, entonces voy a cerrar esto. Voy a mirar aquí en lista usuarios. Y miremos acá, me está saliendo, no. Entonces, esta es lista usuarios. Voy a ir acá. Bueno, aquí no tiene el link, entonces voy a decirle lista usuarios. Y en lista usuarios, entonces recordemos que nos falta otra cabecera y esta cabecera se llama Access Control Alias Origin. Esto básicamente Access Control es permitir acceso desde donde está haciendo el llamado. En este caso, ¿quién está haciendo el llamado? Este URL, que es localhost 65.138, y está haciendo el llamado al backend. Entonces el backend dice, espera un momento, es que esta dirección al cual usted está haciendo la solicitud no está identificada. Entonces para hacer esto, desde el backend, que es aquí, vamos a decirle header y vamos a decirle acá, tal cual como aparece, access control, allow, permitir el origen. Y vamos a decirle acá dos puntos y vamos a decirle asterisco. ¿Sí? Entonces, una vez que ya lo tengamos, ahí ya estamos leyendo lo que es básicamente el arreglo que tenemos en PHP. Entonces, en este caso, como ya tenemos el arreglo, volvemos de nuevo aquí. Como ya tenemos el arreglo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que esta lista que nosotros tenemos aquí ya no la vamos a asignar a lista usuarios, ¿sí? Vamos a asignarla vacía y vamos a decirle acá
qué lista y vamos a decirle push datos. Vamos a ver si agrega todos estos datos y voy a comentar esta parte, ¿sí? Entonces aquí tenemos los datos y ¿quién me puede decir por qué no hizo esta parte? Si ya vimos que datos contenía toda esta lista. Es decir, aquí tengo, voy a imprimir de nuevo. Y estamos viendo aquí que, qué datos está viniendo con estos datos, ¿sí? Que yo los repetí, ¿sí? 0 y 1. Pero cuando yo hice directamente este push con todos los datos que venía, no me los colocó en lista, porque básicamente this lista son los mismos datos que estoy mostrando aquí, en este tipo. Voy a abrir lista usuarios, ¿sí? Estoy haciendo el recorrido, estoy haciendo una directiva con NG for, ¿sí? Entonces, ¿quién me puede decir el por qué no se están agregando los datos? ¿Necesito solamente un push o necesito recorrer dato por dato, objeto por objeto para agregarlo a la lista? ¿Quién me puede decir eso? Se está pasando una estructura completa. Ajá, entonces en este caso, lo que se debe hacer básicamente es crear, podríamos crear un for each, en este caso voy a crear un for, y puedo decirle datos.len, y lo que estoy haciendo entonces ahora sí, es que a cada elemento de la lista, voy a hacer un push y aquí voy a agregar sí cada objeto. Entonces aquí sería ahí. Y aquí lo vamos a dejar tal cual. Entonces aquí ya, pero ¿qué pasa? No están listando. ¿Hice algo mal? Aquí voy a imprimir datos y para que podamos mirar cada uno de los valores. Y aquí no les está recorriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué? TH. Ya, ahora sí, me había confundido. Entonces, aquí vemos que ya la lista de los elementos está, ¿sí? Entonces, aquí podemos comentar esta parte. Y ahora sí, vamos a hacer el buscador. Entonces, aquí ya tenemos los elementos. Cuando yo hablaba de tuberías, volviendo, voy a cerrar esto de nuevo para no confundirme. Esto ya lo vimos, que ya lo habíamos visto en otras clases. Y aquí lo que nos interesa es mirar qué son las tuberías. Las tuberías en Angular permite que yo pueda modificar o darle plantilla a un dato. En este caso, existen unas tuberías y esta tubería, cuando yo voy a hacer uso de una tubería, viene representado con la barrita de esta manera. Y aquí estoy diciendo, voy a hacer uso de una tubería. Y en el otro lado, es decir, en el lado izquierdo viene acompañado la variable que voy a aplicarle la tubería. En este caso sería ítem nombre. Y en el lado derecho viene aplicado lo que es el nombre de la tubería y en ese nombre de la tubería también pueden ir lo que son parámetros. Entonces, hay tuberías que básicamente las tiene Angular y hay otro tipo de tuberías que puede uno personalizar, que es la que vamos a crear ahora. ¿Cuáles son las tuberías que existen por tal en Angular? Por ejemplo, si yo quisiera hacer uso uppercase, ¿sí? Que básicamente corresponde a cambiar en mayúscula, darle formato lo que es al campo nombre, ¿sí? Entonces aquí estoy diciendo es que la variable nombre vamos a cambiarla de plantilla y vamos a decirle que todos los caracteres aparezcan en mayúscula, ¿sí? O también puedo decirle que sea en minúscula, ¿sí? Y también lo mismo puedo decirle, si voy a hacerlo, uppercase, entonces aquí estoy diciendo que es para aplicar esta plantilla, en este caso esta variable, le estoy cambiando el formato y le estoy diciendo que aparezca en mayúscula, ¿sí?
Ahora bien, también pueden aparecer tuberías, ¿sí? En este caso, yo puedo crear una tubería. Entonces, para crear una tubería, en este caso vamos a crear una tubería que es un buscador, ¿sí? Entonces, para este buscador, nosotros, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un input en esta parte. Entonces, primero, lo mismo, necesitamos un for, ¿sí? Y en este for necesitamos, porque estamos ingresando los datos, necesitamos un input. Y en este input, entonces vamos a decirle que sea de tipo texto, ¿sí? Y que vamos a necesitar también un button, ¿sí? Y este button va a ser de buscar. Entonces en el for, recordemos de nuevo formularios, ¿sí? Formularios que son reactivos. Entonces fijémonos primero del formulario reactivo, volver a recordar, si tenemos en la parte app module ya importado la de formularios reactivos. Entonces el reactive for ya lo tenemos acá, ¿sí? Entonces podemos hacer uso de los formularios. Y en la parte de acá, entonces recordemos que aquí debemos hacer uso del llamado del nombre del formulario, ¿sí? Entonces en este caso sería un for root. Entonces en el for root vamos a decirle que se llama formulario y este básicamente correspondería a un for control name, ¿sí? Entonces un nombre y vamos a decirle que este va a ser texto, ¿sí? Entonces, aquí nos va a salir error de una, recordemos, porque debemos crear este formulario. Entonces, tenemos que ir a la lógica, aquí, volver a hacer uso, importar el formulario. Entonces, aquí le damos @angular, le damos for, y tenemos que importar dos, que es el for builder y el for root. Entonces, en este caso vamos a decirle que nuestro formulario, el que nosotros nombramos aquí, ¿sí? Va a ser de tipo for group. Entonces voy a ir acá, voy a decir que es de for group. Y acá básicamente pues me sale un error porque tengo que inicializarlo. Entonces debo decirle aquí en el constructor, voy a inicializar lo mismo for builder, ¿sí? Entonces voy a inicializar acá for builder. Voy a ir acá, for builder. Y dentro del constructor, ¿sí? Voy a inicializar lo que es, en este caso, formulario. Entonces voy a decirle this formulario punto, this formulario es igual a this.fb.root, ¿sí? Y voy a colocar cada uno de los elementos que tiene el formulario. Entonces, en este caso solamente tiene uno y en este caso es texto, ¿sí? Nuestro for control length se llama texto y simplemente aquí debo decirle esto. Si quiero le coloco que es, recuerden las validaciones, si yo quiero le digo que validator.require, ¿sí? En este caso no vamos a colocarle validaciones, vamos a dejarlo así. Entonces simplemente yo puedo tener esto, ¿sí? Y aquí ya tenemos esta parte, pero vamos a decirle que haga el llamado al submit, ¿sí? Es decir, que cuando le demos buscar, envíen los datos y vamos a llamar a una función que se llame buscar usuarios, ¿sí? Entonces vamos a crear esta función acá abajo que se llame buscar usuarios y simplemente lo que vamos a hacer para que miremos que está trayendo el dato es que vamos a decirle que imprima this.formulario.get, ¿sí? Y aquí vamos a decirle que imprima lo que es el campo texto. Aquí simplemente le colocamos esta abreviación para decirle, esto es como un condicional donde si viene vacío,
pues simplemente me imprime el dato y si viene con dato, lo que hace es imprimirlo, ¿sí? Entonces simplemente lo que hacemos es esto, vamos a probar. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, la P. Entonces vemos que ya tenemos el dato que tenemos acá. O le decimos, por ejemplo, Luca, ¿sí? Y aquí ya lo tenemos. Entonces, bien, ya tenemos el dato acá, ¿sí? Que es este. Voy a guardarlo en una variable, entonces voy a crear, qué sé yo, una variable que se llama buscar dato. Y este buscar dato le puedo decir que es tipo string, ¿sí? Lo puedo colocar acá. Y simplemente puedo decirle aquí this.buscar dato igual a todo esto que estaba imprimiendo en consola. Bien. Entonces, una vez ya tengo esto, voy a ir acá. Sí, ya tengo esta parte. Vamos a hacer uso de lo que es la tubería. Entonces, vamos a lo que es la tubería. Entonces, vamos a la tubería. En este caso, vamos a pipes, el directorio pipes. Sí, aquí. Y miremos cómo viene esta clase. Entonces, primero, la tubería se llama buscar. Es decir, de que si yo voy a hacer uso de este tipo de tubería, ¿sí? Tengo que venir acá. ¿Y a dónde voy a aplicar la tubería? La tubería tengo que aplicarla a toda esta directiva, porque esta directiva me está mostrando todos los datos. Y yo ahorita voy a utilizar esa directiva de ngFor, donde me están listando todos los datos, cómo hacer un filtro. Voy a filtrar los datos y ese filtro va a ser dependiendo de las palabras que yo coloque. Bueno, acá tengo un error. Vamos a mirar acá. Había visto. En this buscar datos. Ya, que no había sido inicializado. Bien, ya. Entonces, este que yo tengo acá, ¿sí? Este que yo tengo acá y estoy recibiendo a través de este input tipo test, básicamente lo que voy a hacer es filtrarlo. Entonces, para poderlo filtrar, voy a hacer uso de la tubería. Entonces, para hacer uso de la tubería, primero debemos colocar la palabra o la barrita, ¿sí? Debemos colocar el símbolo de barrita y ahí estoy diciendo, voy a aplicar una tubería. Vamos a aplicar una tubería personalizada porque es la que vamos a desarrollar. En este caso sería el nombre de la tubería y en este caso, ¿quién sería? Buscar. Mi tubería se llama buscar, ¿sí? Ahora, esta tubería yo puedo recibir lo que son los parámetros, ¿sí? Y el valor. Entonces, donde dice valor, este que está aquí, value, yo puedo definir el tipo. ¿Quién es value? Value corresponde a todos estos datos, o sea, que vienen en formato de una lista, ¿sí? O sea, un arreglo, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo no quiero definir el tipo del arreglo porque tiene una estructura diferente, simplemente yo le digo tipo N. Y luego vienen los argumentos, es decir, que yo puedo enviar también y filtrar por parámetros, ¿sí? Entonces, en este caso, son los argumentos. Entonces, yo puedo decirle argumentos y puedo tener más de un argumento. En este caso, voy a decirle, puedo decirle string o simplemente puedo decirle any y voy a recibir el argumento. Y acá básicamente me está diciendo cómo lo va a retornar, ¿sí? El tipo de retorno, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a decirle any por ahora. Y vamos a imprimir en consola para que puedan mirar algo. Vamos a imprimir en consola lo que yo recibo, sea value, valor es value, más argumento, dos puntos, o solamente de esta manera, y el argumento es lo que yo recibo, que es ar. Entonces, para que podamos hacer uso del argumento, me falta pasar el argumento en esta parte, ¿sí? Entonces, viene acompañado, viene la barra vertical para decir que voy a hacer uso de pipe, el nombre de la tubería y luego dos puntos. Con dos puntos ya separo y digo, lo que sigue son los argumentos.
Entonces, en este caso, mi argumento, ¿cuál sería? Mi argumento sería la variable que en este caso yo he creado, que se llama buscar dato, ¿sí? Esta que está acá. Entonces, simplemente hago el llamado acá y digo buscar dato. Entonces, vamos a hacer aquí. ¿Y qué estamos viendo? Entonces, por ejemplo, el valor, voy a llamar buscar, y vemos que es básicamente un objeto lo que me está retornando. ¿El valor cuál es? El objeto. ¿Por qué? Porque el valor corresponde lo que es a esta lista, ¿sí? Y el argumento, entonces, en este caso, es ASA, que fue lo que yo escribí acá. Bueno, esto no me deja ver. ¿Qué fue lo que yo escribí acá? ¿Sí? Y este sería el argumento, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí no los dejé separados para que se pudieran ver acá, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a decirle de nuevo que se llame Luca, o buscar. Entonces, aquí imprimo el valor y se vea que el valor es un objeto, porque es una lista lo que estamos aplicando esa tubería pipa. Y acá viene lo que es el argumento. Entonces, si vamos a transformar, digamos, esta lista de datos, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar que dentro de esa lista esté básicamente la palabra que estoy colocando acá. ¿Cómo creen que debería ser esta modificación acá? ¿Cómo creen ustedes? Tengo que necesitar un for, ¿cierto? Para poder recorrer. Entonces, ¿cómo puedo hacer este for? Normal, creo una variable, ¿sí? O un for each también puedo hacerlo, ¿sí? En este caso, ¿qué debería ser? Decirle lo mismo, length, que sea ahí menor que el ancho y que vaya incrementando uno por uno. Entonces, dentro de este for, lo que voy a hacer un recorrido de esa lista. ¿Esa lista quién es? Pues value, ¿sí? Y voy a ir preguntando. Entonces, voy a ir diciendo que si value, ¿qué le debo colocar? Que si value, ¿qué? En este caso, estamos buscando o filtrando, ¿por qué? Por nombre, ¿sí? Entonces, si vamos a filtrar, perdón, por nombre, ¿qué debo decirle acá? Si value, punto nombre, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que yo debo filtrar? Si yo le coloco igual, igual, ¿sí? Lo que estoy haciendo es que solo filtren por la cadena de texto tal cual. Mientras que si yo le coloco index of, ¿sí? Index of, le coloco. Lo que estoy haciendo es que con esta instrucción estoy diciendo que filtre todos los que comienzan, por ejemplo, en este caso, por las caracteres que yo estoy colocando dentro del input test. Entonces, en este caso, ¿quién es la variable que estoy haciendo la comparación? Que sería R. ¿Y qué es lo que debo hacer? Como es una búsqueda, entonces él va haciendo el recorrido de esa lista. Yo debo tener otra lista donde debo guardar todos los datos de esa nueva información, ¿sí? Entonces yo debo crear aquí otra variable. Esa variable, ¿cómo debe llamarse? Puede ser una constante, ¿sí? Puede ser resultados y puedo decirle que va a ser un simple vector. Y aquí simplemente puedo decirle resultados, push, ¿sí? Value general, ¿sí? Porque estamos buscando por nombre, pero estamos creando toda la lista con la misma estructura y vamos a colocar el otro objeto de los datos que encuentro. Pero solamente lo vamos a filtrar por un campo respectivo. Y luego, ¿qué va a hacer? Pues va a retornar lo que es resultados. Entonces, vamos a probar que esto esté. Entonces, voy a colocar acá Luca y vamos a colocar Lucas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no está haciendo esta búsqueda? Miremos cómo están los datos, ¿sí? Miremos acá. Voy los datos en PHP.
Voy a colocarlos en minúscula, ¿sí? Entonces voy a decirle que voy a buscar por LU. Entonces voy a decirle buscar, pero ¿qué está pasando? Porque no está arrojando todos los valores. Voy a comentar esto. ¿Qué creen ustedes aquí? ¿Hice algo mal? Vuelve y me confundo. No, es TH, sí. Aquí hice algo mal. ¿Qué creen ustedes? Aquí hice algo mal. ¿Qué creen ustedes? ¿Nadie? Aquí no está haciendo la búsqueda bien. ¿Qué creen ustedes que hace falta en estas instrucciones que ven aquí dentro de este for? Bien, entonces aquí haría falta lo que es la búsqueda de cada uno de los objetos, que es a través de colocar la posición. Entonces simplemente aquí vamos a decirle de nuevo y vamos a mirar en esta parte del por qué quizás no está buscando. ¿Qué creen ustedes que otra parte puede estar mal? ¿Nadie? Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué creen ustedes aquí? Yo tengo LU, LU. Le voy a dar buscar, pero no me está arrojando resultados. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que en esta parte quizás están mal los argumentos? Quizás no estoy haciendo bien, el campo sí se llama nombre, ¿sí? En esta parte que yo tengo aquí. ¿Qué creen ustedes que quizás no se está haciendo de manera correcta? Value lens. Aquí sería, ajá, value lens. ¿Y qué más faltaría? Por ejemplo, aquí donde estoy haciendo el push debería ser de igual, simplemente el objeto que es value i. Vuelvo de nuevo, ¿sí? Dentro de la lista. Y miremos si está pasando. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a decirle value i para mirar si está pasando dentro de este argumento. Y ya, creo que esto voy a ponerlo dentro de una llave y vamos a mirar. Entonces aquí voy a decirle buscar y si vemos, también podemos probarlo, no está pasando dentro de esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? No está pasando, no está viniendo, ya vimos, voy a volver a imprimir console log value.lens. Y value.lens, voy a volverlo a buscar. ¿Por qué creen que no está haciendo? ¿Sí? Voy a quitar esta parte de acá, y lo que hicimos fue formatear el dato con uppercase, ¿sí? Entonces voy de nuevo y voy de nuevo a colocar aquí el buscar. Me dice que hay dos datos, ¿sí? Con Lucas le coloqué LU, ¿sí? Le di buscar y aparecen dos datos que vemos en esta parte, en el piper que estamos colocando aquí en el ancho. Pero cuando lo imprimimos no estamos viendo los valores. ¿Por qué creen que puede suceder eso? Es decir, vimos que sí está haciendo el recorrido del ancho, ¿sí?
Vino acá, value i, nombre, ¿sí? En esta parte, pero no está entrando dentro de esta condicional, es decir, precisamente aquí. Y vimos que el argumento se está dando. Entonces aquí había una condición, esa condición debería ser mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo, si yo busco, por ejemplo, por Pepito, ¿sí? No voy a ver nada de datos. Si, por ejemplo, busco por el EBI, voy a ver los datos, pero si yo filtro los datos, como los tenía ahora, con uppercase, en este caso, él solamente lista en mayúscula, pero si yo puedo aplicar también el filtro, es decir, que solamente lo que yo estoy colocando aquí, sea mayúscula o minúscula, lo puedo hacer. ¿Sí? Es decir, que quizás en este caso, veremos acá, voy a cambiar la L por mayúscula, ¿sí? Y simplemente estoy buscando por LU todo en minúscula, ¿sí? Entonces, como leí LU todo en minúscula, él no va a encontrar. ¿Por qué? Porque el L, el primer L es en mayúscula y el segundo es en minúscula. Entonces, casi siempre también yo puedo hacer uso, es decir, de un pipe dentro de otro pipe, ¿sí? Para poder decirle que quiero aplicar todo en mayúscula o todo en minúscula. ¿Cómo puedo hacer pipe de otro pipe? Simplemente le digo, por ejemplo, lowercase, si quisiera aplicar, y luego volvería a aplicar la barrita, ¿sí? Entonces, si yo puedo aplicar a un dato más de un pipe. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es que a este dato tipo lista, estoy aplicándole primero un formato de pasar todos los datos a minúscula y luego, ahora sí, lo que estoy haciendo es buscar el dato, ¿sí? Entonces, también yo puedo hacer esa información, ¿sí? En este caso, porque el dato está viniendo con el EU, ¿sí? También se puede hacer eso. Bien, no sé si tengan preguntas. De esta manera yo puedo trabajar lo que son tuberías, en este caso se llaman pipes, y también puedo pasar más de un parámetro. Es decir, cuando nosotros vemos que existe un buscador de que uno no solamente le pasa un solo argumento, sino más de un argumento. Entonces, para pasar una hilera de argumentos, simplemente yo le voy a dar 2 puntos y el segundo parámetro, ¿sí? Entonces, también puedo pasar un arreglo de argumentos y este arreglo de argumentos se va a recibir aquí. Bien, entonces eso sería todo. No sé, voy a dejar de grabar.